Bien, de vuelta con ustedes a través de la señal de Canal I. Preguntas y comentarios a través de nuestras redes sociales, @encontexto_i, @Carlos Peñalosa. Sobre estos temas siempre estamos esperando sus preguntas sobre lo que ocurre en el panorama político, la posición del ciudadano de cara a lo que está ocurriendo en nuestro país, donde todos los días escuchamos un nuevo candidato. Todos los días en Venezuela estamos viendo nombres que surgen en los medios de comunicación a la disposición del ciudadano y de sus partidos políticos para afrontar esa ruta que viene hasta el año 2024, cuando correspondan elecciones presidenciales, una ruta donde está un escenario planteado de primarias, donde se habla de consensos, donde el panorama político se debate en la forma como se va a establecer. Pero más allá, incluso de los nombres, las propuestas también son importantes, y es un tema que tal vez no se escuche en la misma medida que se escuchen nombres en este sentido. Indira Urbanías está con nosotros, es consultora política, quien siempre es un gusto que nos acompañe. El gustazo es mío estar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo estamos avanzando en este sentido? Todos los días, como mencionamos, vemos nombres. Estamos viendo, José Brito se lanzó la semana pasada también a candidato presidencial. Aquí ya hemos tenido a César Pérez Vivas, hemos tenido a Antonio Ecarri, hemos escuchado muchos nombres, pero ¿cómo lo están viendo desde quienes se dedican además a hacer seguimiento al mundo político, que la diversidad de nombres vaya por un lado y el interés del ciudadano por otro? Lo hemos conversado en otras oportunidades. Totalmente, tenemos más candidatos que el Miss Venezuela. Y eso en un contexto político, democrático, debería de llenarnos de mucha alegría, porque claro, tú deberías decir, debería hablar de lo sano de la democracia, qué sana es nuestra democracia, mira cuántos candidatos tenemos y cuántas candidatas, pero en el contexto donde lo que tú buscas es la recomposición del cuadro político, cuando tú buscas la reconexión con la gente y cambiar el tablero político, yo creo que tener tantos candidatos no es realmente la verdadera, ni la mejor, ni la gran opción. Entonces ahí es donde yo sigo diciendo que la oposición sigue equivocada y sigue sin rumbo, siguen sin tener claro cuál es el panorama y hacia dónde ir. Más bien, en el tiempo político actual, el hecho de tener tantos candidatos lo que demuestra es que seguimos teniendo una oposición inmadura, adolescente, extraviada, que no sabe hacia dónde estacionar y hacia dónde llevar el barco y cuál es la estrategia y qué es lo que exige el panorama político actual. Como te digo, quizás si estuviésemos en otro contexto, en otros tiempos, qué alegría, qué felicidad que tengamos tantos candidatos, pero en el contexto actual sigue siendo un error y lo que demuestra es que la oposición sigue alejada. El contexto actual precisamente del ciudadano, porque ya sabemos el contexto actual del mundo político. El mundo político está hablando de primarias de segunda vuelta, de quién va a ser el abanderado de cada partido, pero el contexto del ciudadano hacia esa misma política, ¿cuál es? O sea, ¿qué le interesaría al ciudadano escuchar de un político? ¿O qué esperaría un ciudadano sea una propuesta política? Bueno, pero es que todos los sondeos de opinión te dicen que el 60% del país, es decir, la mayoría del país, no se siente identificado con ninguna de las propuestas políticas que tenemos hoy en la mesa, de ninguno de los sectores. ¿Por qué? Porque mientras que tenemos un país que por un lado está luchando por la derogación del instructivo NAPRE, porque las mejoras del metro, por mejoras salariales, entonces lo que vemos es un festín de candidatos tratando de apostar a un proceso de primaria y por el otro lado un festín de candidatos tratando de ver cómo entre ellos mismos, entre codazos y medias noches y propuestas que todavía no están muy claras, de ver quién se queda con la bandera de la oposición emergente. Frente a todo este contexto, lo que tenemos es que la brecha que acerca a los candidatos o a la clase política del ciudadano se sigue abriendo y se sigue cada día separando más, porque la gente siente que simplemente los políticos ahorita están muy preocupados en ver quién va a ser candidato, en cómo se posicionan políticamente, pero no están preocupados por sus necesidades, no están preocupados por sus reclamos, no están preocupados precisamente, no están en la calle con ellos, no están en la calle con ellos acompañando, no, y la verdad, incluso yo como asesora política les recomiendo que no vayan a hacer el papelazo que hizo en estos días un dirigente de Voluntad Popular cuando se quiso acercar a una de las protestas. El político que se quiere acercar a las protestas y además que son legítimas, primero que no se las manchen, porque los triunfos que han tenido hasta hoy, incluso ese triunfo que lograron quienes estaban luchando por la derogación del instructivo NAPRE, ese triunfo a medias, que logró por lo menos un pago a medias y una solución a medias de su problema, lo ha logrado porque el gobierno se ha dado cuenta que son protestas legítimas y detrás de ellos no hay partidos políticos,
y no hay una manipulación política como otras protestas en años anteriores que era el Maduro vete ya, y entonces por eso es que están logrando sus victorias, porque precisamente no tienen a los políticos detrás. Pero además los políticos que se quieran hacer solidarios tienen que saber cómo hacerlo, tienen que hacerlo por la puerta de atrás, agachadito y sin pretender politizar o sin pretender agarrar lo que uno dice en el argot coloquial escapulario, indulgencia con escapulario ajeno, porque eso es lo que han pretendido hacer algunos. Entonces, la gran preocupación sigue siendo la desconexión que hay entre una clase política que no termina de entender cuál es el rumbo, cuál es la estrategia, una desconexión que existe entre las necesidades y las demandas del pueblo, y bueno, la gente simplemente entiende de que los políticos no le van a solucionar su problema y por eso están saliendo espontáneamente, quienes están reclamando reivindicaciones los están haciendo de forma sola y espontánea, y quienes están emprendiendo, quienes están trabajando, quienes están echándole pichón al país todos los días, lo están haciendo independientemente de lo que suceda con la política. Independientemente de quién gobierna o de quién aspire a gobernar. Ese número es contundente, el 70% espera un cambio que no sea ni del chavismo ni de la oposición. Pero ¿qué tiene que tener ese cambio? Porque en este mismo contexto ha surgido la idea del outsider, de esa figura que no venga de estos sectores políticos, pero hay una realidad también que contrasta con el resto de la región cuando hablamos de outsider. El caso, por ejemplo, Colombia. Aquí han dicho algunos politólogos que no es posible un cambio de gobierno sin un acuerdo político. Totalmente. Y eso basado, por supuesto, en declaraciones como que ni con votos, ni con balas, ni volverán al poder. Es decir, hay un contexto diferente al del resto de la región. Entonces, hablar de outsider es factible, aunque estamos viendo este número, 70% no quiere ni al chavismo ni la oposición. Mira, un candidato outsider nos vendría, o insider, porque puede venir de la clase política, pero una de las cosas que yo he venido diciendo, y lo repito hasta el cansancio, lo que no puede ser de ninguna manera es un hombre o una mujer que sea un rostro del conflicto, que esté ligado al desastre que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 3 años. Ese es un principal requisito. Pero mira, yo tengo 2 semanas defendiendo una tesis. Vamos a aclararlo un poquito más hoy en este espacio. ¿Qué es la tesis? Chile, Patricio Aylwin, lo sucedido cuando se dio la transición chilena hacia la democracia después que se le gana el referéndum. No era un rostro visible de la política, Patricio no era un rostro conocido, no era el más abanderado, porque en realidad el que tenía los votos era Ricardo Lagos, él era el que tenía ahí la fuerza política, pero Ricardo Lagos no le transmitía confianza ni a Pinochet ni a los militares. Hoy en día, quien pretenda creerse abanderado o abanderada de las presidenciales en el 2024, lo primero que tiene que hacer es lo que yo he llamado la condición o el candidato 3G. Paténtame eso porque entonces ya se lo van a copiar. El candidato 3, ¿qué es un candidato 3G? Que tenga posibilidad de ganar, que tenga posibilidad de garantía de entrega del poder, es decir, ahí te estoy hablando implícitamente, que tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo, una negociación con el chavismo, que es un punto que a muchos no les gusta tocar porque además le da estupor. Y yo como si colaboracionismo. Yo vivo la realpolitik y el pragmatismo de la política, por eso te digo, aquí no hay manera de pensar en un triunfo en el 2024 si no es acordado con el chavismo en una entrega del poder y tener un candidato que además le traspase confianza al chavismo y a las Fuerzas Armadas y a toda la estructura social del chavismo que se sigue movilizando en la defensa de ellos, porque esa teoría de que se le ha vendido durante 22 años, que cuando llegue la oposición al poder lo primero que van a hacer es ir tras ellos. Incluso yo me he cansado de denunciarlo y decirlo, aquí hay un sector de oposición que su plan de gobierno, y lo han dicho abiertamente, que cuando lleguen a Miraflores al otro día van a sacar Chávez del cuartel de la montaña. Entonces imagínate tú. Y la tercera G que tendría que tener ese candidato es la gobernabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese candidato 3G, ¿de dónde va a salir? Va a salir de unas primarias, de un proceso todo oscuro, escueto, que todavía ni se sabe, no tiene ni pies ni cabeza, ni se sabe para dónde va. No, un candidato 3G solo tiene posibilidad de salir de una gran negociación y de un gran consenso nacional. Y ese candidato 3G puede ser un outsider que no venga de la clase política tradicional, puede ser un insider que sí venga de la clase política, claro, pero tiene que tener esas 3 condiciones. Si no tiene esas 3 condiciones, no pierda el tiempo, no pierda plata, porque usted no tiene chance de ganar en el 2024. Nos toca hacer una pausa. Alguien que no venga del mundo político y no entienda esta complejidad de esas 3G,
tiene realmente posibilidades, porque también está la contraparte, es decir, que alguien venga con ese discurso sin entender esa realidad. Total. Y pueda ser reconocido por la contraparte que en ese escenario tocara hacer el traspaso de poder. Lo conversamos luego de la pausa con nuestra invitada Indira Urbaneja. Ya hay algunos comentarios en nuestras redes sociales que los vamos a leer luego de la pausa. Recuerden, @en contexto episodio y @Carlos Peñalosa. Así es. Bueno, pero